En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, reciban un saludo muy cordial. Hoy, como todas las semanas, acá estamos, llevando el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pánico generalizado se extiende al interior del colectivo social colombiano. Inseguridad desbordada, violencia llevada al extremo, está poniendo en duda la justicia y la operación de ese aparato judicial de cara a condenar a quienes cometen esas barbaridades. En el país se tiene una justicia que parece más estar del lado de los criminales que de la ciudadanía y de quien se ve afectado en el día a día de la nación. Se habla de una justicia inoperante, aquella que brinda más garantías al victimario que a la víctima, un entorno de desigualdad que llama a pensar en esa reforma profunda a la justicia y qué se está haciendo desde el legislativo para atender esta inoperancia y esta falta de garantías en el día a día de las personas. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al lado de los criminales, era lo que decía Álvaro Gómez Hurtado. Cada día salen a la luz pública mayores evidencias de una justicia politizada y que actúa en favor de los bandidos. Pareciera que los actos ajustados al derecho por parte de los jueces, al soltar delincuentes capturados en flagrancia, darle casa por cárcel a sujetos que son un verdadero peligro para la sociedad, ser anuentes con la reincidencia de los malhechores, entre otros factores, son una estrategia política para desprestigiar el sistema y el gobierno, así no tenga nada que ver. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Espiral ciudadana, circundada por una reiteración de noticias que exalta la impunidad, el vencimiento de términos, la restricción domiciliaria para indeseables personajes, es la que propicia que se rebose la copa y el pueblo comience a tomar justicia por mano propia. Moral del país está a la merced de ladrones y asesinos. Problema de la justicia e ideologización de partido de las Cortes llama a pensar una reforma de raíz al aparato jurídico de la nación. Ajusticiamiento de 2 menores de edad extranjeros a manos de desconocidos, asesino de un policía en libertad, perpetrador de violencia intrafamiliar y de género, al que se le otorga prisión residencial, o ladronzuelos de cuello blanco que felices siguen robando las arcas del erario, son el fiel reflejo de la degradación de una sociedad en la que sin el menor sonrojo exguerrilleros que han participado en masacres, secuestros, narcotráfico, extorsiones y demás delitos se ven después de unos años como senadores y hasta candidatos presidenciables. Este es un país con una sociedad criminal. No se entiende
¿Por qué nos toca vivir este ambiente de violencia sin fin? Amenazas de muerte para todos, como lo afirmó en Semana en Vivo la precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Yo no uso este tipo de información para beneficiarme. La vez pasada tampoco lo hice. De hecho, fue mucho más discreto porque yo prefiero que la autoridad se mueva. Y también tengo conocimiento de que efectivamente Policía y Ejército han hecho un trabajo magnífico con relación a eliminar estas estructuras de la nueva Marquetalia y lo del ELN que apareció también en otro computador en el Chocó. O sea, yo he seguido y he conocido que por lo menos las fuerzas de seguridad han hecho su trabajo y las de inteligencia. Lo que no tengo conocimiento es cómo avanzan las dos investigaciones, las dos noticias criminales y cómo esta la van a incorporar o van a valorarla para ver si tiene que ver o no. ¿Sabes qué es lo que me da a mí pesar? Que ahora en campaña, que uno tiene que estudiar tanto para ponerse al día de una cantidad de temas, porque yo tengo una especialidad, pero uno no conoce de todo. Uno tiene la noción. Ahora que toca nuevamente revisar la historia de Colombia, este es un país con una sociedad criminal desde el nacimiento como nación, que es lo que yo llamo una sociedad violenta y parece que nunca hubiéramos aprendido a vivir en paz. Entonces, nuevamente estar uno como le tocó a Uribe en el 2002 o como le tocó atrás a tantos candidatos que terminaron asesinados en las contiendas. O sea, el tema de Luis Carlos Galán, o sea, candidatos de todo tipo que terminaban en esta espiral de violencia. Yo no sé por qué nos toca vivir eso y generacionalmente como que no sobrepasamos esas disputas y ese nivel de agresión. Las campañas presidenciales siempre están impregnadas con amenazas e incluso algunos han perdido la vida. Claro mensaje implícito de apología al delito es el que posiciona en el imaginario colectivo que en Colombia se puede hacer lo que sea y entre más malo, mejor, pues todo se perdona y no tiene el menor castigo. Peligrosa premisa toma carrera en el país. Los victimarios tienen más garantías que la víctima. Se está avalando desde el estamento judicial el delito y la invisibilización del derecho a las víctimas. Tristemente, se observa que hoy en Colombia priman los errores de procedimiento sobre la justicia, el vencimiento de términos, las capturas con pruebas que no son suficientes, la casa por cárcel para quien no puede controlar su ira, implicados que hacen parte de la clase poderosa y corrupta que en compañía de abogados leguleyos mueven los hilos de las leyes a su antojo y conveniencia. Acá, en Semana en Vivo, el abogado Fernando Amaya cuenta el desarrollo de una situación insólita que lo tiene a punto de ir a la cárcel por hacer uso de la legítima defensa. Sí, evidentemente un día cerca de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, estoy en mi habitación en el segundo piso de mi casa y oigo unos ruidos muy fuertes, demasiado fuertes y tanto que me causan alarma y evidentemente concluyo que están tratando de meterse a mi casa. Caigo en cuenta que tengo el revólver de mi papá y entonces bajo, acompañado pues del arma, y cuando entro a la cocina en ese momento totea un vidrio de la cocina y trata de meterse un hombre. Entonces pues yo le hago un disparo de advertencia. Afortunadamente pues la herida que él sufre es muy leve. Le doy aviso inmediato a las autoridades, a la policía, y ahí empieza una distorsión de una situación que es la que hoy en día me tiene ya 3 años después en un proceso en donde uno siente que las cosas son como muy al revés. La audiencia de esta mañana era audiencia de juicio en la que hubiera podido pasar que el juez me decretara cárcel por 9 años, mientras que cuando recién suceden los hechos, el agresor, el que entra a mi casa de esa manera agresiva, violenta, a los 2 días pues ya estaba libre, con un denuncio de mi parte, es cierto, con 6 procesos adicionales, con 2 ingresos a la cárcel, pero a los 2 días
y seguramente está por ahí andando en la calle, quién sabe haciendo qué. Pero lo que es cuestionable es todo el enredo, el viacrucis, el desgaste que he tenido que sufrir en los últimos casi 3 años, y yo pienso que pues eso ya no toca. A mí, yo tengo 66 años y entonces me van a poner 9 de prisión o de cárcel. No, y con unos hechos que no son de verdad constitutivos de un delito. Hechos que no son constitutivos de un delito, pero que dejan en clara evidencia que la justicia opera a favor de los bandidos. Servidores públicos, lacayos del crimen, son los que conducen a la inviabilidad de la nación. Un país sin justicia nunca tendrá paz, y de esa confrontación difícilmente conseguirá prosperidad. Mientras los jueces sigan llegando a sus puestos por recomendaciones y no por méritos, se seguirá observando un estrado en el que se aplican códigos penales para ángeles que conectan con la impunidad, decálogos jurídicos que favorecen a unos cuantos y encumbran a delincuentes que reinciden y contra quienes nadie puede hacer nada. Complejo escenario es el que transita Colombia, en donde todos ven las injusticias, pero los jueces se jactan de decir que acá no ha pasado nada y nadie ha visto algo al margen de la ley. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía para llevarlo a juicio y tenerlo en estas vueltas si todo se encontraba en regla con el arma que se defendió? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el abogado Fernando Amaya. Evidentemente, pero yo creo que ahí hay una mala apreciación de la Fiscalía, porque técnicamente lo que pasa en la situación que me afecta es que yo tengo el revólver que era de mi papá, un revólver legítimamente adquirido ante la autoridad competente e Indumil, con los salvoconductos de tenencia y de porte a nombre de él. Mi papá muere y entonces el salvoconducto de porte, que es personal e intransferible, por supuesto, se termina. Entonces lo que queda muy claro en ese punto es que el revólver no es un revólver hechizo, es un revólver legítimo, legal, que por supuesto se ve interrumpido en su titularidad porque el propietario fallece, pero empieza el proceso a manera de sucesión. Proceso en el que estábamos, pero se presentó esta novedad y no se pudo terminar. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque resulta que la tenencia del Código Penal, que es el delito que con el porte ilegal puede tener de 9 años para arriba de cárcel, se refiere a armas que no son legales. Esta es un arma legal. Que estaba interrumpido su salvoconducto, es cierto, pero que podía continuar con el proceso administrativo que me habilitaba a mí, en mi calidad de heredero, a tener el arma. De la misma manera que el heredero puede encargarse de la casa que hereda, del carro que hereda, pues se encarga del arma. ¿Y qué es lo que le dice la norma? Ah, pero usted no la puede sacar. Es la tenencia de un arma que con seguridad no tiene papeles, o tiene papeles de un tercero y ha sido perdida o robada y está en manos de otro que no tiene ningún título para tener el arma. Eso es muy importante aclararlo. Leguleyadas, letra menuda de la que se valen los bandidos para pasar de victimarios a víctimas, y la justicia de espaldas al ciudadano de bien. Delitos que hacen parte de la agenda diaria son la consecuencia de un núcleo jurídico en el que para impartir justicia hay millares de procedimientos e investigaciones, pero muy pocas sentencias. La impunidad reina y la fuerza pública no puede hacer su trabajo porque se encuentra amarrada de manos por parte de un poder jurídico infiltrado por la corrupción y el dinero. Lastimada está la credibilidad del colectivo social en la aplicación de la justicia en Colombia. Son múltiples los ambientes en donde los corruptos siguen delinquiendo desde las cárceles o sus casas. Se está
en medio de un círculo vicioso en donde no hay quien pueda garantizar la libertad y el orden que debe regir en un Estado social de derecho. ¿Hay un proceso de su parte en contra del ladrón? ¿Qué pasó con ese sujeto que ahora está libre? Esto es lo que contó en Semana en Vivo el abogado Fernando Amaya. Esa es una pregunta muy pertinente, porque es que el ladrón es objeto de una denuncia de mi parte. Yo lo denuncio por violación de domicilio, por daño en mi propiedad y por la amenaza de la que fui objeto por parte de él. Este es una persona que evidentemente llega drogado, después llega a la clínica Corpas y está 1 o 2 días y allá tiene un comportamiento muy agresivo, supongo que en parte por su mismo estado de drogadicción, pero es una persona muy violenta, muy agresiva, y él finalmente sale de la clínica y se va y debe estar ahí por las calles. Pero lo que es muy importante, y es un acierto de la Fiscalía, es que lo primero que dice la Fiscalía es que reconoce el ejercicio de la legítima defensa privilegiada que he hecho yo al defenderme, de manera tal que yo estoy eximido de cualquier responsabilidad por la lesión, que afortunadamente fue leve, pero por cualquier lesión que le hubiera podido producir a este señor, yo estoy eximido por la legítima defensa privilegiada. Entonces, ese es un tema que propiamente a mí no me está afectando. Y a este hombre, pues yo no sé qué tanto lo afecte. Tiene un prontuario de otros 6 procesos penales, 2 veces en la cárcel, en fin, es una persona mala, equivocada, perdida. Entonces ese no es un peso para mí, una carga, una responsabilidad. El tema es el enfoque desafortunado de tratar de insistir en que hay un porte ilegal, cuando lo que les explicaba yo a ustedes, yo estoy amparado por aquel, efecto de herencia que me ofrece un trámite administrativo para legalizar a nombre de un heredero lo que fue de un papá. Increíble la situación de este abogado que hace uso de la legítima defensa y ahora es acusado por porte ilegal de armas. La realidad no se puede desdibujar ante las mentiras que buscan imponer quienes cometen delitos y siguen en las calles por algún tecnicismo. Colombia está plagada de personas intocables para ser investigadas. Es evidente el afán de crear un culpable en cambio de buscarlo. Mano firme que se pide contra los criminales debe estar conexa a espacio en los centros de reclusión para una efectiva captura de los delincuentes. Zonas de resocialización que no alimenten el hambre de venganza que retorna a las calles seres con mayor violencia. La nación está gobernada por la impunidad. Se cayó en un hoyo negro en el que se presume que quienes violan, roban y asesinan lo hacen de buena fe. Exceso de fuerza es el resultado de un país desbordado en el que hace mucha falta una política seria que estructure inversión en proyectos sociales, educación y salud. Aunque muchos no lo van a creer, los hechos de la justicia son increíbles. Un juez deja en libertad el asesino de su hermano. Todo el mundo está estupefacto. Pero ¿qué dice el directamente afectado? Lo escuchamos en este audio de Semana en Vivo con el representante Gabriel Vallejo. Digamos que es una mezcla de tantas emociones que además se me revuelcan, porque yo soy abogado, además pues ahorita como congresista de este país, en donde ustedes me han escuchado a mí de manera permanente decirlo en este mismo espacio. El problema más grave que tiene Colombia, el problema más difícil, el que nos está poniendo en riesgo como democracia, no es el narcotráfico, que es un problema muy grave, no es la corrupción, que también es un problema muy grave, sino es la impunidad y la ausencia de justicia. El pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, de cualquier democracia en el mundo entero, es la justicia. Y cuando yo veo la noticia, yo me entero realmente ayer
por la mañana, el fiscal que acompañaba a Juan Pablo en la diligencia del viernes, herido, sí, pero él fue ayer, digamos, un poco a acompañar a Juan Pablo, pude intercambiar unas palabras con él. Me contó que lo habían dejado en libertad, pues que habían declarado ilegal la captura de este asesino o presunto asesino. Obviamente él participó pues en el crimen, eso no tiene que ser uno, es decir, el tipo estaba herido en el intercambio de disparos, él tuvo que ver. Y efectivamente a este señor al parecer le dan una patada, seguramente que tampoco, pues digámoslo claramente, debió ocurrir. Pero Jairo, aquí es finalmente también la proporcionalidad, es decir, uno, más allá del repudio, seguramente de ese momento, de pronto de esa agresión física que recibió este señor, pero al final, ¿cuál prima más? ¿El derecho humano de la vida de mi hermano o el derecho humano de este señor? Y al final, pues este señor fue atendido y está internado en el hospital. Pero no, es una mezcla de frustración. Este es el pan de todos los días. Mire, usted no se imagina, desde el sábado hasta hoy, los policías permanentemente me cuentan historias de esto que está ocurriendo con nuestros jueces de manera inexplicable a veces. Yo no voy a decir que sea pues, digamos, la regla, pero lo estamos viendo permanentemente. Y esto lo que hace es mandar una señal, en mi opinión, equivocada. Yo no quisiera pensar que aquí lo que se está teniendo es un activismo judicial y que al final pareciera que están invertidos los conceptos de justicia y verdad en Colombia. El concepto de justicia está invertido en Colombia y actúa en función del activismo ideológico que se tomó la justicia. Violencia, desempleo, hambre, impunidad, inequidad, exclusión, corrupción, nepotismo, amenazas, miedo, ilegalidad, racismo, machismo, crueldad, desinformación, burocracia, señalamientos, asesinatos, incompetencia, desafección, son sinónimos de la desigualdad que se solidifica al interior del colectivo social en un país de activistas digitales y mediáticos disfrazados de independientes que apoyan violadores, terroristas, asesinos y ladrones para venderlos como prototipos de la ciudadanía, entorno de inequidad en el que solo se castiga a los de abajo y a los astutos de corbata se les conceden enormes beneficios, aun cuando desfalcan a Colombia y se roban el futuro de la gente. La pregunta de todos los colombianos es ¿por qué lo dejan libre? Evidencia clara de las legulilladas de los abogados. Y este es el caso que expone en Semana en Vivo el representante Gabriel Vallejo. Lo que yo sé es que la defensa de este señor alega que le violaron un derecho humano. Al señor, al parecer, lo agreden físicamente, o sea, le dan una patada, y esa patada que le dan a él, vuelvo y repito, en una reacción que hay que rechazar sin duda alguna, pero ese solo hecho hace que este juez de control de garantías declare ilegal su captura, ilegal todo un procedimiento de captura. Vuelvo y digo, se pierde el sentido de la proporcionalidad. Al final este señor es un peligro para cualquiera de nosotros. Entonces yo me hago esta pregunta, o sea que si este señor no hubiera quedado herido, hagamos esta suposición, por ejemplo, supongamos este delincuente no queda herido, sino que queda bien, le dan la misma patada y le declaran la ilegalidad en su captura, ese señor, ese delincuente, créame que ya se hubiera volado. Esa es la falta de sentido común, perdóneme que se lo diga, sentido común, eso no necesita uno ser un abogado, ni es sentido común, porque ese señor es un delincuente, ese señor mató a un policía de la patria, hirió a un fiscal de la República, y yo vuelvo y se lo repito, y ojo, esto no es solo en el caso de Juan Pablo, este es el pan diario de lo que estamos viviendo como sociedad. Pareciera que nos quisieran llevar a una anarquía, y ese concepto de justicia es el que nos está generando, en mi opinión, gran parte de los problemas que estamos viviendo como sociedad, porque al final la vida entonces no vale, o hay vidas que valen más que otras. Es la pregunta que yo me hago, ¿vale más la vida del asesino o que la de mi hermano? Esa es la pregunta que yo me hago. El valor de la vida
parece estar condicionado para unos y otros. Las incoherencias de los jueces dejan sin palabras a todos. Nación de doble moral, donde cada vez se cometen peores delitos, obligando a la comunidad a defenderse y tomar justicia por sus propias manos. Enmarañado futuro espera a Colombia si los encargados de impartir justicia siguen en el tenebroso camino de sobreponer intereses personales e ideológicos sobre el beneficio general. Se requiere una profunda reforma a la justicia que incluya una revisión extrema a la formación ética que reciben los estudiantes de Derecho. No es posible que los jueces se mantengan en excusas infames para sustentar sus aberrantes decisiones. Acá todos pueden oír el momento en que se ordenó la libertad de Diego Cadena por vencimiento de términos en el proceso judicial. Escuchemos al juez 36 penal de control de garantías de Bogotá y la reacción del senador Iván Cepeda. Arrojando un total de 257 días, término que desborda por 17 días los 240 días señalados por el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. No desconoce el despacho, lo complejo del presente asunto, ni de la diligencia con la que el juzgado de conocimiento ha dado impulso del proceso, ni mucho menos el esfuerzo realizado por la Fiscalía a fin de cumplir en debida forma con el descubrimiento probatorio. Sin embargo, ello no es óbice para desconocer el derecho a la libertad del acusado Diego Javier Cadena Ramírez en virtud al vencimiento del término legal. Teniendo en cuenta lo anterior establecido, que se encuentran desbordados los términos de vigencia de la medida de aseguramiento impuesta en el presente asunto en contra de Diego Javier Cadena Ramírez, situación que conlleva a que este despacho resuelva acoger los planteamientos de la defensa y decretar la libertad inmediata del procesado en razón al vencimiento de términos. La libertad que se decreta al señor Diego Cadena por parte de un juez no obedece de ninguna manera a una absolución judicial. Ese proceso de juicio continúa en el que él deberá rendir cuentas. Es una decisión que obedece a un proceso de expiración de términos judiciales, pero no tiene que ver con nada de fondo ni con una absolución judicial, repito. De nuestra parte acatamos esa decisión y esperamos que el acusado no vaya a emprender la fuga, como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se trata de personas cercanas al ex senador Álvaro Uribe. El temor de todos es que se vuele y que quede en el aire un proceso y no se cumpla con el principio de justicia. Magistrados, jueces, comisarios y demás encargados de impartir justicia son los responsables por el tipo de decisiones que están impartiendo, de las revictimizaciones y hasta los feminicidios que tanto aquejan a la nación. Es increíble que los criminales gocen de todas las garantías y las víctimas sean ignoradas o terminen siendo procesadas por ejercer el legítimo derecho a la defensa. Ya lo decía hace algún tiempo en Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Las autoridades entienden las preocupaciones de los ciudadanos y el temor que se tiene, pero... Que los entiendo, que reconocemos que hay un problema. Tenemos dos indicadores muy preocupantes que desafortunadamente han subido. El hurto violento, a la gente la están atracando pues a cuchillo por llevársele un celular. Y también el homicidio, porque muchos de estos riesgos terminan en homicidio y también por disputas entre estructuras criminales. Sabemos que hay un problema, estamos ocupándonos y trabajando 24/7 con la policía. Es poca policía. El ministro de Defensa, que fue durante muchos años concejal de Bogotá, reconoce que Bogotá necesita 10.000 policías más. ¿Cuántos nos dio? 1.500. Yo sí creo que en el corto plazo, como tenemos un problema urgente, tenemos que ayudarle a la policía. Y hay dos maneras de ayudarle a la policía. Que cada ciudadano, cada comerciante, hemos trabajado con FENALCO, ayer estuvimos con Asobares, los tenderos, que se asocien en un frente de seguridad para reportar su información, conectar sus cámaras con la policía. Los ciudadanos podemos ayudarle a la policía denunciando, llamándolos a tiempo, conectando nuestras cámaras con el servicio de inteligencia de la policía para detectar al ladrón antes incluso de que robe y poderlo capturar. Esa es una manera de ayudar. Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia, no vamos a salir adelante como nación.
La policía arriesga su vida. Este año en Bogotá han asesinado a 3 policías cumpliendo su labor, capturando a los criminales. Y los jueces dejan libre a 8 de cada 10 criminales que se capturan. De manera que yo sí le quiero hacer un llamado. Yo no soy sino alcaldesa. Los alcaldes no tenemos ninguna influencia ni le podemos dar ninguna instrucción a los jueces. Pero si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad. Los jueces dejan libres 8 de cada 10 criminales. Hay que comprometerse con la justicia y ayudar a la policía. Hay que llamar las cosas por su nombre, atreverse a decir con entereza que lejos del anhelado fin del conflicto firmado en La Habana, se ha seguido en guerra y la brecha que divide a la sociedad es cada día más profunda. Las leyes no evolucionan a favor de las reales víctimas porque a diario son más los casos que quedan en la impunidad que los que se resuelven de manera correcta y justa. Trabajar por mejorar el cumplimiento de la ley es una necesidad. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Las leyes del país están dictadas por los mismos que las quebrantan. No se puede seguir vendiendo sueños e ilusiones diciendo que serán realidades. Lo único que se ve en el ambiente es corrupción disfrazada de elefantes blancos sin que al menos por respeto haya una respuesta seria a los reclamos de la comunidad. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Justicia al revés. Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. La indolencia de quienes matan niños, protesta ciudadana en las calles con estrategias inteligentes, la perversidad de quienes queman casas de cartón para presionar desalojos, la hipocresía de gobernantes sin alma y la indiferencia de la gente de bien solo es el fiel reflejo de la indolencia de un país en donde las noticias son flor de un día. Corrupción y desinterés de la clase política y las instituciones estatales por sus ciudadanos hace saber que en Colombia la política sigue basándose en peleas y en profundizar las diferencias. Hay que dejar los extremos y las posiciones radicales, construir puentes y encontrar puntos en común para recobrar la base de una democracia que a todas luces perdió su rumbo. Colombia es un país donde vivir cada día es más complicado, y todo por la mezquindad y avaricia de unos pocos y la ceguera e ignorancia de muchos. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.